Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en el libro El Chilote Otey y otros relatos, de Francisco Coloane. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. Creada en abril de 1971, la emblemática editorial Quimantú contaba aún sus primeros meses de vida cuando, en noviembre de ese año, publicó la tercera entrega de su popular colección Quimantú para Todos, El Chilote Otey y otros relatos, de Francisco Coloane. Al salir de imprenta el volumen, el autor ya había obtenido un sinnúmero de distinciones por su narrativa, entre las que se contaban el Premio Municipal en 1956, el Premio de la Sociedad de Escritores de Chile en 1957 y el Premio Nacional de Literatura en 1964. La edición, proyectada por María Angélica Pizarro, conforma un tomo de 11,5 centímetros de ancho por 18 de largo, por cuyas 222 páginas desfilan 10 relatos con un tiraje de 50.000 copias. La dictadura proscribió la obra y sus ejemplares fueron requisados en allanamientos y posteriormente quemados. ¿De qué peligro intentaba deshacerse la junta militar con dicha censura? Nacido en un palafito de Kemchi, Chiloé, el 19 de julio de 1910, Francisco Coloane Cárdenas fue hijo del capitán de barcos balleneros y mercantes Juan Agustín Coloane y de la pequeña propietaria agrícola Humiliana Cárdenas. Cursó su educación primaria en establecimientos de su localidad natal, así como también en Huite, para luego matricularse en el Seminario Conciliar de Ancud y finalmente en el Liceo Salesiano San José de Punta Arenas. Su vida laboral había comenzado antes de terminar la enseñanza secundaria, desempeñándose como secretario al tiempo que publicaba sus primeros relatos en revistas de la región. En el Diario de Magallanes, en tanto, a los 16 años tenía una columna que se llamaba El Minarete y en la cual él firmaba pomposamente como Hugo del Mar. Ya a los 19 años conseguía un puesto de trabajo como aprendiz de capataz en una estancia ganadera de Tierra del Fuego, experiencia que junto con la de escribiente de la Armada e integrante de las expediciones petrolíferas de Magallanes permeó gran parte de sus piezas literarias. Miembro de la generación de 1938, su prosa cobró amplia visibilidad en el país con El último grumete de la Baquedano, que obtuvo el premio Zig-Zag en la categoría novela infantil en 1940, siendo publicada al año siguiente, cuando también vio la luz su elogiada colección de cuentos Cabo de Hornos. Tras enviudar de Manuela Silva Bonó, en 1944 contrajo segundas nupcias con Eliana Rojas, a quien conoció en 1942 en la fiesta popular organizada por la madre de esta para celebrar la entrega del Premio Nacional de Literatura a Augusto Dalmar. Quien iba a ser su compañera hasta el último de sus días, fue una asistente social pionera en ayudar a las prostitutas en los controles sanitarios. Asimismo, ejerció como traductora oficial para Chile en Estados Unidos y China y es la responsable de la versión al castellano de Al filo de la navaja de Somerset Maugham. Autor, asimismo, del volumen de relatos Golfo de Penas de 1945, Coloane incursionó igualmente ese año en la dramaturgia con la obra La Tierra del Fuego se apaga. Prolífico periodista, escribió incansablemente para la revista Zig-Zag y para los diarios La Crónica y El Siglo, del que fue su más destacado
editor de cultura. La palabra del escritor se infiltró además en el cine, en calidad de guionista, debutando en ese rol en 1944 con Romance de Medio Siglo, largometraje al que siguieron en 1947 la célebre cinta Si mis campos hablaran, dirigida por José Bor, Cabo de Hornos, de 1956, inspirada en su historia homónima, El último grumete, de 1983, y Tierra del Fuego, de 2000, ambas basadas en sus respectivos textos. Destacado militante comunista, estuvo exiliado en Argentina tras la dictación de la Ley Maldita bajo el gobierno de Gabriel González Videla. Más tarde, sus pares lo eligieron presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, en 1966, y desde 1980 ingresó como miembro de número a la Academia Chilena de la Lengua. Nombrado Caballero de las Artes y las Letras por Francia en 1996 y reconocido con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en 2000, Francisco Coloane dejó registro de sus periplos en Viaje al Este, de 1958, Crónicas de la India, de 1983, Velero Anclado, de 1995 y, de manera póstuma, Papeles Recortados, de 2004, que aborda su vida en China entre 1962 y 1964, tiempo en que fue redactor en la revista China Reconstruye y en el Instituto de Lenguas Extranjeras. Traducido al inglés, francés, sueco, ruso, eslovaco, alemán, checo, húngaro, griego, búlgaro y portugués, su trabajo literario fue destacado por la crítica internacional, especialmente en Inglaterra y Francia, donde fue calificado como el Jack London chileno. Entrañable amigo de Pablo Neruda, José Miguel Varas y del notable poeta ruso Yevgeny Yevtushenko, dio a la luz sus memorias en 2000 con el título Los Pasos del Hombre, 2 años antes de morir, el 5 de agosto de 2002. En 1991, la escritora y periodista Virginia Vidal, ex secretaria general de la Sociedad de Escritores de Chile, publicó el libro Testimonios de Francisco Coloane, volumen que, tras una serie de entrevistas al narrador, quien ya sumaba 81 años de edad, también rememora su vida. Allí, por ejemplo, el autor recuerda el momento en que escribió su primer relato. Mi primer cuento se llama Cabo de Hornos y fue publicado en El Mercurio con el título de Lobo de 2 pelos, ilustrado por Álvarez, un gran dibujante al que llamábamos el Cucaracho Álvarez. Explica Coloane y continúa. Ese cuento fue elaborado de una forma que voy a contar por primera vez. Eso fue en Santiago, por 1930 o 1935, porque trabajé 2 veces en la empresa El Mercurio. Yo estaba enfermo en una pensión pobre de la calle Agustinas, al llegar a la avenida Portales, abajo. Una pensión donde había muerto una niñita de un problema cerebral. Su madre estaba ocupada y su padre era contador del diario La Hora y recibía un sueldo muy modesto. Entonces ahí a mí me pesca una gripe atroz. Estoy en cama. No tenía remedios, no tenía nada. Había allí una empleada que atendía a los pensionistas que se estaban muriendo de hambre y yo de enfermedad. Llega a verme un gran amigo ya fallecido, Juan Bosch Busquet, compañero de Las Últimas Noticias. Era un talento y me ve enfermo, fregado, y me dice, mira, ¿por qué no escribes algo, como un cuento, lo que sea? Voy a El Mercurio, lo entrego y te traigo la plata que pagan por un cuento, que son 150 pesos, y te sirve para comprar medicinas o cualquier cuestión. Y este amigo, José Bosch, me deja 1 o 2 días. Y en la noche yo escribí el famoso cuento Cabo de Hornos, con el título de Lobo de 2 pelos. Así que la caverna, los lobos convertidos en angelitos que aparecen, es una creación de un hombre con 40 grados de fiebre, tendido en una cama, con el peligro de la muerte al frente. Y lo escribí así, a mano.
Bosch lo sacó a máquina. A lo mejor le hizo algún arreglito. Bosch me trae los 150 pesos y con eso tuve para parar la olla, como se dice, y me zafé del asunto. Entonces vi el cuento publicado por el Cucaracho Álvarez, con un gran dibujo, todavía lo estoy viendo, en colores, unos botecitos, unas lanchas de cazadores de focas enormes. Abajo empezaba el cuento y después continuaba en las páginas posteriores. Tenía un compañero, Salvador Soto, también trabajábamos juntos, que me hizo el siguiente chiste. «Puchas, ¿estás escribiendo lectura de monos?». Lo dijo como riéndose, pero era un buen amigo. Fue una lectura de monos lo que hiciste. Esa lectura de monos, la amistad, la solidaridad, me salvaron la vida y no puedo olvidarlo. Tuve la suerte, Macarena, de colaborar un buen tiempo con Francisco Coloane y de compartir también muchas veces con Eliana Rojas, su pareja, y son intelectuales de muchísimo rigor que jamás perdieron, por lo demás, el compromiso con el buen sentido del humor, como podemos desprender también de estos textos. Ese es el hombre y el escritor que firma El Chilote Otey y otros cuentos, que fue el tercer título ofrecido al público por la colección Quimantú para Todos. ¿Y qué encontramos en este volumen? En primer lugar, un profundo y extenso prólogo que bajo el rótulo A propósito de Francisco Coloane rubricaba de manera póstuma el crítico literario y ensayista chileno de origen croata Jerko Moretic, quien había fallecido 4 meses antes, el 11 de julio de 1971, es decir, el mismo día en que el presidente Salvador Allende nacionalizaba el cobre. Tras relatar en primera persona el impacto que le había producido Cabo de Hornos como lectura obligatoria hacia el término de las humanidades, el responsable del prefacio subraya que los cuentos de Coloane no solo valen por el exótico paisaje austral, sino fundamentalmente por la riqueza infinita de los caracteres que los sustentan. El hombre de Coloane tiene y expresa la complejidad física, pasional y razonadora de todos los hombres, y como todos, en fin, pertenece a una clase social, de lo cual puede tener conciencia o no, pero que a los ojos del espectador ilumina su existencia toda, e inclusive permite comprender el hecho de que precisamente haya ido a buscar la supervivencia donde es tan difícil supervivir. En los relatos de Coloane, por lo tanto, se dan los rasgos básicos del arte perdurable. Allí hay vida, vida que nace, se desenvuelve ásperamente, vida que se extingue y se renueva. Pero esto no significa que pueda ignorarse la singularidad proporcionada por el ambiente, aun cuando todo ambiente lo es solo en la medida en que se produzca en él incorporación humana. La vida de Francisco Coloane ha sido una vida azarosa. Su juventud se desenvolvió en medio de duras faenas y de explosivas relaciones con los demás hombres. La violencia es característica de la naturaleza física y de la naturaleza humana que él conoció en los años más receptivos. La violencia será inevitablemente una de las notas predominantes de la literatura de Francisco Coloane. En ese contexto, recuerda el también columnista del diario El Siglo como una tromba que trastorna un orden o una jerarquía, que disloca y subvierte lo que se creyó juicioso y definitivo. Los cuentos de Coloane empezaron a demoler el desprecio que sentíamos, muchachos iconoclastas, por la literatura chilena. Poco a poco fue incorporando nuevos nombres a nuestra estimación. Volvimos la mirada hacia atrás y tuve la sorpresa de Daniel Riquelme, Luis Orrego Luco, Joaquín Edwards Bello, Dalmar, Diego Muñoz, Alberto Romero, Carlos Sepúlveda Leighton, José Santos González Vera y muchos otros. Pero sobre todo fueron los escritores que se iniciaron alrededor de la misma época de Cabo de Hornos quienes me hicieron comprender con mayor fuerza
los derroteros que seguía el relato nacional, el inolvidable impacto de La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán, de Ranquil de Reinaldo Lomboy o de Angurrientos de Juan Godoy se prolongó en nosotros con parecidas ondulaciones a las del libro de Coloane. Vinieron después Norte Grande de Andrés Sabela, que tanto recoge del épico vivir del norte natal, los cuentos mineros y campesinos de Gonzalo Drago, la poesía y el cuento de Óscar Castro, Coirón de Daniel Belmar, Huipampa, Tierra de Sonámbulos de Nicasio Tongol, toda esa literatura, en fin, nacida en el seno de la llamada generación del 38. Moretich, quien comparte en el texto diversos recuerdos personales sobre la figura literaria y humana del autor quenchino, se detiene un momento en la historia que da nombre al libro de Quimantú, para declarar sin titubeos que El Chilote Otey es uno de los mejores cuentos chilenos, maravilla de composición. Allí se trasunta la madurez afectiva, conceptual y técnica del escritor, madurez que le permite, sobre todo, poner de relieve a través de un episodio histórico las corrientes profundas y las contradicciones de la sociedad en que vivimos, por muy al margen que parezca estar la zona austral de los conflictos del hombre contemporáneo. Vamos a la música en Barco de Papel. En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. El cuento El Chilote Otey de Francisco Coloane muestra una versión ficcionalizada de la represión y posterior masacre dirigida contra los peones rurales de la provincia de Santa Cruz por el ejército argentino durante las huelgas de los años 20, a partir de la experiencia de Bernardo Otey, un individuo discriminado tanto por desempeñarse como trabajador rural como por haber nacido en Chiloé.
alrededor de 900 hombres se reunieron a deliberar en la meseta de la Turba. Eran los que quedaban en pie, de los 5.000 que tomaron parte en el levantamiento obrero del territorio de Santa Cruz, en la Patagonia. Se lee en la partida del relato, que de inmediato pasa de esa descripción situacional al bosquejo de una atmósfera. Dejaron ocultos sus caballos en una depresión del faldeo y se encaminaron hacia el centro de la altiplanicie, que se elevaba como una isla solitaria en medio de un mar estático, llano y gris. La altura de sus cantiles, de unos 300 metros, permitía dominar toda la dilatada pampa de su derredor y sobre todo las casas de la estancia, una bandada de techos rojos posada a unos 5 kilómetros de distancia hacia el sur. En cambio, ningún ojo humano habría podido descubrir la reunión de los 900 hombres sobre aquella superficie cubierta de extensos turbales matizados con pequeños claros de pasto coirón. En lontananza, por el oeste, solo se divisaban las lejanas cordilleras azules de los Andes patagónicos, único accidente que interrumpía los horizontes de aquella inmensidad. El cuento se divide en dos partes. La primera alude a la reunión de los 900 obreros en la meseta de la Turba y concluye con la decisión del chilote Otey de quedarse a enfrentar al ejército. La segunda narra el combate, los fusilamientos y la huida del testigo que dio a conocer los detalles de los acontecimientos. El relato comienza in media res, y tanto este como su final presentan situaciones de tensión. El conflicto queda sintetizado en la pregunta que formula el chilote Otey y la respuesta que recibe. Yo me pregunto, ¿por qué diablos no se arreglan las cosas antes de que empiecen los tiroteos? ¿Porque después no las arregla nadie? ¿Qué sé yo? Bueno, unos dicen que es la crisis que ha traído la Gran Guerra. Parece que los estancieros ganaron mucha plata con la guerra, pero la despilfarraron, y ahora que vino la mala, nos hacen pagarla a nosotros. Y todo fue por el pliego de peticiones. Pedíamos 100 pesos al mes para los peones y 120 para los ovejeros. Ni siquiera yo iba en la parada, porque la doma de potros se hace a trato. También se pedían velas y yerba mate para los puesteros, colchoneta en vez de cueros de oveja en los camarotes, y que se nos permitiera más de un caballo en la tropilla particular. Pero parece que había otras cosas todavía. En el Coile, compañeros con varios años de sueldo impago y que habían mandado a guardar el dinero de sus guanaqueos, fueron fusilados, y esa plata se la embuchó el administrador. A otros les pagaron con cheques sin fondo y se quedaron dando vueltas en las ciudades. El volumen, publicado por Quimantú para Todos, incluye, asimismo, el emblemático relato Tierra del Fuego, narración que introduce al legendario e histórico Julio Popper, o el Rey del Páramo. El rumano se hizo conocido tras encontrar y explotar oro. Es así como recibe concesiones como colonizador de la zona austral de Argentina. Este eje histórico sirve de puente para sostener el cuento en el cual 3 afuerinos, que están dormidos y obnubilados por la búsqueda de oro, van huyendo de algo y van buscando algo y asumen la naturaleza como medio para lograr sus propósitos sin caer en cuenta que la naturaleza son ellos. El griego Spiros, el alemán Novak y el húngaro Schäfer escapan de Popper, quien ha jurado matarlos por una disputa de pepas de oro. Los 3 fugitivos se comportan como animales de presa, entre tanto van peleando afanados tras un botín. La persecución y la búsqueda enajenada son narradas prolijamente por un orador o conocedor del territorio. En un principio, el relato se enfoca en la herida de Schäfer. Un flashback revela el carácter autoritario y sanguinario de Popper, el primer blanco que atravesó la isla desde el estrecho de Magallanes hasta el océano Atlántico. Cuando Spiros abandona el campamento dejándoles un caballo y el rifle, Novak y Schäfer desarrollan la complicidad de la supervivencia. Cuando les van haciendo olvidar las ganas de enriquecerse por oro, Schäfer da con
arenilla dorada, y mientras la cosechan ambos, se pelean otra vez convirtiéndose en dos fieras desconfiadas. Pese a la tensa situación desplegada en las páginas, Coloane se da tiempo para retratar los parajes y elaborar una redacción de bella condensación rítmica, como en las siguientes líneas. Desde el sur, una gran bandada de caiquenes venía labrando el cielo con sus millares de alas pardas. Cuando pasaban por sobre su cabeza, uno de ellos se desprendió de la bandada y como una hoja otoñal fue a caer sobre el pasto de Coirón. Al instante surgieron 4 o 5 caranchos que empezaron a revolotear en torno del agotado ganso salvaje. 2 o 3 se dejaron caer de pique contra la vieja ave solitaria, que se defendió como pudo con sus grandes alas grises y su amarillo pico espatulado. Las aves de rapiña, a pesar de su número, retrocedieron acobardadas, mirando desde lejos a su víctima con fieros ojos enrojecidos. Luego volvieron todos juntos a la carga y entre una nubecilla de alas y picotazos ultimaron al viejo caiquén rezagado. El libro de Coloane contiene también su clásico Cabo de Hornos, en el cual 2 presuntos hermanos cazadores de lobeznos son los únicos habitantes de una isla, hasta que llega un prófugo que les muestra en qué sitio pueden encontrar muchos ejemplares de ese animal. En esta obra, el marco territorial y la susurrada atmósfera psicológica comparten espacio con un bosquejo sensorial clave, como el que se transmite aquí. De pronto, un extraño olor a sangre de pescado putrefacta llegó a atosigar a los 3 hombres en ondas tibias y nauseabundas. El olor se fue intensificando, las ondas tibias se hicieron oleadas sofocantes y pesadas, y un rumor blando y apagado fue percibiéndose. Una rara palpitación de vida, lenta y aguda, emanaba de esa masa dolorosa e informe, de cuerpos redondos, pardo oscuro. Es en esa apuesta por los sentidos donde la pluma del escritor consigue elaborar una imagen que deviene poderosa cosmovisión. Una rara palpitación de vida, lenta y aguda, emanaba de esa masa dolorosa e informe de cuerpos redondos pardo oscuro, quejidos de tonos bajos, sordos, choques de masas blandas, desplegar de aletas, resoplidos, chasquidos pegajosos de entrañas en recogimiento, algo siniestro y vital, como deben ser las conjunciones en las entrañas macerantes de la naturaleza. El Chilote Otey y otros relatos ofrece 7 grandes cuentos más: La botella de caña, Témpano sumergido, 5 marineros y un ataúd verde, Rumbo a Puerto Edén, Golfo de Penas, El témpano de Canasaca y Tierra de olvido. Al nítido empeño de Editorial Quimantú por brindar a sus lectores en esa publicación las mejores obras breves de Francisco Coloane, hay que sumar el ya comentado esfuerzo referencial que entraña haber incluido tan amplio prólogo. Sin embargo, existe un aspecto adicional del volumen que también merece ser puesto de relieve: el objetivo pedagógico. En efecto, quien haya concluido la lectura del 10º y último cuento aún no habrá acabado con el libro, pues las páginas siguientes obsequian a todo aquel que anhele seguir aprendiendo sobre el mundo narrativo del autor un muy útil diccionario regional que, a modo de apéndice y en orden alfabético, aporta al acervo lexicológico con un recorrido que va desde la palabra apadrinador hasta el sentido solapado del vocablo cepelín. Así, por ejemplo, el amable glosario explica que boleado es un animal que ha sido alcanzado por las boleadoras y queda tímido, mientras que, en sentido figurado, alude a un hombre prudente o cobarde golpeado por la vida. Conforme avanza la revisión del catálogo de expresiones zonales, se entiende que charquear es agarrarse de la montura cuando el caballo salta, que chulengo es un
guanaco recién nacido, que churrasquear es comer carne asada o al palo, que empaletado es una deformación chilota de empalletado y que se comprende como enrejado de madera dispuesto en la parte posterior del bote, que espiantar es escapar, irse, cambiar de residencia, que garrear es hacer los cortes en las coyunturas para descuerar al animal, que prendido es un caballo congestionado por flatulencias y que corcovea al montarlo, aunque en sentido figurado esa voz también se emplea para referirse a alguien que está enojado, de mal humor, que tumbero es un trozo de carne en la cazuela y que por alcance se le dice así también al haragán. Tales son esencialmente las enriquecedoras características del libro El Chilote Otey y otros relatos, que en su tiempo Editorial Quimantú vendió desde noviembre de 1971 a un precio realmente simbólico. Hoy, Barco de Papel invita a sus auditores a leer y disfrutar de esta joya de las letras nacionales, disponibles y de acceso gratuito en formato PDF en el sitio www.memoriachilena.cl, donde también se encuentra en versión descargable la novela El último grumete de la Baquedano y una serie de recortes de prensa, fotografías, cronología y bibliografía en torno a este notable creador chileno. Así es, Macarena, El Chilote Otey y otros relatos es el libro de Quimantú al que hemos dedicado este capítulo y que vamos a seguir visitando con otros títulos de la misma notable editorial. En nuestro próximo bloque vamos a recorrer la obra de Letras en la Sech y también los textos de la Gaceta Leucade. Pero antes, Macarena, vamos a la música en Barco de Papel. En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Y en nuestro bloque número 3, entonces, en la sección Letras en la Sech, compartimos con los auditores el trabajo de Eugenio Dávalos. Nacido en Iquique en 1961, Eugenio Dávalos Pomareda fue becario de la Fundación Pablo Neruda y cofundador de la revista Nube Cónica, antologado en variadas publicaciones, entre las que se cuenta la Gaceta Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH. Es también autor de diversos libros, tales como La Copa de Neptuno, de 1990, Escritos sobre la Arena, de 1994, y Estación Central,
de 2019, cuyos versos deslizan un potente retrato social donde el intimismo y la ironía hacen gala de una bella alianza. Compartamos entonces con los auditores la poesía de Eugenio Dávalos en su propia voz. Un gran saludo a los auditores de Barco de Papel y a sus conductores Macarena, Anaís y David. A continuación le voy a leer 3 poemas de mi libro Río Seco. El primer poema se llama Entre las piezas. Entre las piezas del vehículo había un cigüeñal, una pieza que imaginé un bello dragón metálico. Esa tontera, mientras lo observaba sobre un escaño abandonado y envuelto en papel sucio con aceite. Esa cosa no tenía dueño, dormía allí quizás con el sueño pesado del gladiador, quizás soñaba transformando el movimiento de las olas, por ejemplo, o de los mismos planetas, o quizás de un carro de bombero aullando por la ciudad. En su sueño me soñaba a mí un río seco a lo largo y ancho de ninguna parte, el eje del espacio reinando en el silencio y la inmovilidad, nada en el fondo, una simple pieza de un motor fundido. La cigüeña, el dragón o lo que fuera, disfrutaba al parecer este doble ser ante el espejo, transformación y movilidad, fuera del espejo, quietud y abandono. En este doble juego de biela, manivela, inspira su ridícula metafísica. Un motor diésel requiere de su oficio. Sobre el escaño inútil, las palomas lo confunden para elevarse como el dragón quizás. Estas le evidencian alguna teoría tan perezosamente inútil como pensar. El cigüeñal tirado allí es un dragón metálico que observo con cierta ternura diabólica en una vacante en cierto carro del siglo XX. Río seco, vórtice en un motor fundido. El segundo poema se llama Amo a los gatos. Amo los gatos, el gato negro de Baudelaire, el vino tinto. No sé si el análisis de Lévi-Strauss y Jacobson, el gato con botas, no lo sé, pero sí el de Alicia y Kafka en la otra orilla. También el gato espantoso de Poe, los gatos estilizados egipcios, los gatos momias, los gatos de porcelana, los gatos que he olvidado, los gatos del jazz, los perezosos y sublimes, los bastardos y mitómanos, los gatos grandes y pequeños, y la sombra del gato negro en el muro. Amo los gatos mecánicos, estúpidos, megalómanos, los que no existen en ninguna parte y son puro sueño o ficción, esos gatos rasguñadores con uñas sentimentales y que lloran frente a los espejos contemplando su doble junto al estudiante de Praga y la sombra del gato en el muro. Amo los gatos que miden el tiempo, se sofocan bajo la lluvia y están alertas frente a la clepsidra y Casandra. Ese tipo de gatos anómalos y crueles, no los que están en los departamentos castrados y gordos, confundidos si hay un sol o un plato de lasaña. Ese tipo de gato real, sin uñas y sin ratón, pálidos como alfombra de anticuarios, ensobrecidos como filósofos del siglo XXI, agotados de tanta fiaca, tanto tango, tanta música callejera, escuchando un Mozart, un Beethoven, un Bach, hediondo a perfume francés y no a pájaros violentos, y la sombra del gato en el muro. Amo los gatos del caleidoscopio, y el gato negro solitario acurrucado a la salida de una botillería, y los gatos rasfunfuñones, locos,
que viven en los pueblos conviviendo con los muertos, esos gatos que no están en ninguna parte, pero aparecen en las bibliotecas, las paredes, las vitrinas y maullan aburridos bajo un espantoso y negro sol, en algún poema o en un cuento de Lovecraft, esos gatos siniestros y tiernos meditando en cualquier parte y la sombra del gato en el muro. Amo a los gatos de piel de río seco, con los ojos secos y fijos en el infinito, aguardando alguna fórmula que los saque de ser gato para ser nada más que humo, tierra cualquiera o arena sucia de alguna playa abandonada, ese tipo de gato ingenieril y arquitecto que idea planes y planos vanos y huele a juegos, a tiempo y a broma, y la sombra del gato en el muro. Amo a los gatos terrestres y vociferantes que en las ferias se alimentan con los más íntimos secretos de los peces. Amo a esos gatos turbios y desafiantes que cruzan las calles aunque se los lleve la muerte y desafían a quien quiera saber la verdadera sustancia del alma. Esos gatos cuyos cielos son sus orejas y cuyo infierno sus bigotes, esos gatos anómalos, desechados e imperturbables que no saben dónde van ni cuándo regresarán. Y la sombra del gato en el muro, esos gatos son los que amo, los que están congelados en la montaña, los que huyen por los callejones, los que están hechos de bronce y los que juegan con la sombra. Esos gatos ebrios y estúpidos desde el principio de los tiempos, sin saber por qué, acompañándonos en la vida y en la muerte. Río seco, gatos en el vórtice. Y finalmente el poema que se llama La muerte. La muerte, el carnaval en torno a la muerte, sus viandantes que aspiran metano, los procelosos con dedos exactos, uñas que giran, ojos que solo ven agujeros, desfiles sin número de payasos sobre tarimas y carros alegóricos, su palabra, su ditirambo, su elegía como guante roto, la luz que ingresa debajo de la puerta, los blancos tornillos de su metafísica, la pata del toro negro, la muerte, en su cafetín de nostalgia, come pasto y come cráteres en el rostro y enumera inútilmente con números ajenos, toma agua y toma semen y reparte hojas en blanco con timbre de agua. La muerte es una esquina, es un río seco, es un zapato, es un micrófono, es una polilla, es artesa, algoritmo, almohada. Bésame esta noche, bebamos una botella de vino, caminemos a pie desnudos sobre la arena, salvemos la verja, cantemos, lloremos, amemos la muerte insana que nos deslumbra y nos juega al cacho y se derrumba sobre los árboles, cobra más de lo que debe cobrar y se empecina en los barrios pobres y los barrios lujosos con la misma vara que mide los ojos y la temperatura del sentimiento y la temperatura de la barbarie, la muerte que juega con nosotros como gatitos castrados de departamentos, como muñecas de azafrán, nos burla y nos sonríe, nos promete y nos come, nos devuelve insatisfechos y ya sin ansias, nos hace brotar en medio del bosque, flores que el sol ilumina y la tarde oscurece, la muerte ridícula, pata de palo, arpón, sello, guijarro, nos revuelca y nos levanta, nos compromete y nos engaña, azar, destino, concubinato, la muerte tiene ojos de piedra y ríos secos en el alma. Río seco, vórtice que se abre. Muchas gracias. Eran los versos de Eugenio Dávalos en nuestra sección Letras en la SECH, donde abordamos la literatura en plena marcha. Tengo acá, Macarena, el último número de la Gaceta Leucade, del cual en nuestro programa anterior compartíamos el artículo El templo venera a las prostitutas. Esta edición incluye también en la sección Las musas o nada la fotografía de justamente tu bella desnudez detrás de una ventana en la que la piel asoma
justamente porque faltan allí dos vitrales. En la sección de puño y letra, Almas muertas, la notable novela de Nikolai Gogol, aparece aquí también en un fragmento inextenso. Esta es una pieza clásica de la literatura rusa del año 1842. En la sección de plástica aparece una fotografía tomada en el puerto por el gran Sergio Larraín. Es Valparaíso en 1963 y ahí la vista desde el muelle hacia las embarcaciones está tomada en foco diferido inverso. El otro artículo de la Gaceta, Atahualpa Yupanqui, la prosa canta, lo escuchamos contigo. Atahualpa Yupanqui, la prosa canta. Cuando en México faltaba aún casi una década para la arremetida desatada por Juan Rulfo con Pedro Páramo, de 1955, en Argentina los silencios del paisaje recorrían vigorosamente la nueva incursión de Problemas, sello cuyo fundador y director, Carlos Duchovny, había enfrentado una y otra vez la censura, la clausura, la requisición y 2 años de cárcel por orden de las versiones civil y militar del fascismo. La editorial, creada en 1939 bajo el lema El libro para el obrero, pasaba de divulgar entonces las piezas clásicas de Georgi Dimitrov, Karl Marx y Lenin, a poner en circulación títulos que, bajo el rótulo de literatura, sortearan la sempiterna institucionalidad inquisidora. El giro tuvo lugar en 1946, fecha en que la asediada firma vio salir de imprenta la primera edición de Cerro Bayo, el breve tomo con el cual Atahualpa Yupanqui debutaba como novelista. El autor había cobrado notoriedad como compositor y poeta 10 años antes, con la prístina grabación de Caminito del Indio, canción integrada por versos de variada cepa métrica que anticipan ya uno de los motivos de las páginas ahora publicadas. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Entona la guitarra de Yupanqui, mientras la pluma relata en la novela un trance análogo protagonizado por Ismako y Senda. Sin embargo, la tragedia amorosa constituye apenas una de las capas del libro, y no exactamente la principal. Y es que el creador campocruceño no solo no renuncia allí a la exploración poética, sino que logra instalarla en la prosa con un peso definitivamente desequilibrante, al tiempo que un oído atento a la vocación del maestro por las sílabas puede asimilar el párrafo inaugural del escrito como la hermosa reunión de versos bajo la primacía del octosílabo, y que aquí hacemos visible, introduciendo en el original las barras oblicuas, con miras a señalar la partitura de la narrativa inaugurada. En el filo de las cumbres se ha degollado la tarde. Las sombras van devorando los detalles, pero sobre la línea de los lejanos cerros se dibujan aún las claridades. En efecto, la impronta orquestal del volumen es audible, aunque también literal, como se lee solo 2 líneas después, en la medida en que el campo se va poblando de estremecimientos, se insinúa la sinfonía del ocaso con un adagio a cargo de los violines invisibles del pajonal. Luego la melodía se afirma en la flauta de los grillos que dialogan con el rumor de los montes. Los algarrobos quieren hacerse un canto en la brisa y las nubes se detienen un momento a escuchar. Por cierto, también cabe emparentar estas líneas con las que había registrado el artista en los sones de Tierra Jujeña, donde hay un canto de grillos llamando estrellas. Sin embargo, son otros compases igualmente impresos en disco de pasta
los que condensan más nítidamente la atmósfera de la historia. Eso que usted está mirando no son nubes, amigo. Yo creo que son vidalas olvidadas, esperando que alguien comprenda su silencio, entienda su palabra. Dice el recitado de Vidala del Silencio. 6 años antes de que la novela describa la solitaria vida de Ismaco junto a su madre, quien le enseñó a sembrar, a arar, a conducir el rebaño, a elegir los pastos, a distinguir desde lejos los animales y los hombres y, sobre todo, le enseñó a callar. Junto a la hondura poética, Cerro Bayo muestra la destreza escritural de su responsable, quien instala en la obra a un narrador en tercera persona que, sin embargo, se acuerda de sí mismo de manera tenue, aunque lo suficiente como para que el lector entienda que aquel deambula nebulosamente en lo que se cuenta. Así, cuando anuncia que de pasada Ismaco verá a Sarita, la hija del bolichero turco, tan linda y buena que da gusto contemplarla. El pasaje rodea la escena marcando una sutil diferencia entre la interpretación del pensamiento del protagonista. No la ama, pero la estima mucho. ¿Cómo va a quererla él, tan pobre? Y la opinión que del asunto tiene el propio relator, quien acompaña el matiz con el expediente gráfico de insertar un punto aparte. Si es como pretender arrancar una estrella, no puede ser. Comenta, justo antes de trazar una ruptura entre ese comentario y la historia lineal, como si, tras despertar de una divagación, recordase de lo que venía hablando. También pasará por lo de Quispe, para que mande al Juan a regar el sembrado y acompañe a su madre. Similar cincelado al paso de la tercera y la primera persona se expresa al comparar la apertura y cierre de este fragmento. Mañana saldrá. Si le va bien, tendrá unos pesos. Le hace falta una pala de puntear. Además, su madre tiene muy viejo el rebozo, y él quisiera también ese par de botas que ha visto en el almacén de la villa. En fin, vamos a ver. Y se duerme. Poco a poco, así como el narrador asoma fugazmente en el escenario por el descrito, también lo hace el autor, quien va intercalando entre un episodio y otro los instrumentos musicales, las coplas y la referencia al oficio del cantor. Allí, parapetado, antes de acabar el libro, el escritor convierte en fundada denuncia el Stásimo. Tal vez convenga a las clases elevadas explotar líricamente la pena de nuestros collas. Tal vez convenga tener en casa un buen óleo del chango aguatero, del tocador de quena, del pelador de caña, del domador quebradeño. En las pinturas no se fija el sueldo de los hombres que dan su vida entera para cuidar la siembra, las ovejas, las haciendas y todo lo ajeno e inalcanzable que tiene la tierra. Atahualpa Yupanqui sería encarcelado y torturado en varias ocasiones, pero los parajes de Cerro Bayo seguirían, edición tras edición, educando a los trabajadores como en los primeros tiempos de Problemas. Es el texto Atahualpa Yupanqui, la prosa canta, en La Gaceta. Despedimos esta nueva edición de Barco de Papel, un programa producido por el equipo editorial de La Gaceta Leucade. En la edición, Cristian Castro. En la investigación, Anaís Griot. Y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río